Está con- Muy bien, mis amados hermanos, les damos la bienvenida a nuestra tercera clase, Introducción al libro de Malaquías. Estamos poniendo los argumentos de por qué hemos llegado a las conclusiones de que es un monólogo, la particularidad de que es el último libro del Antiguo Testamento, es el único conector que tenemos 400 años antes de que venga el Señor Jesucristo para abordar el Nuevo Testamento. Y tenemos iba a decir una consonante, pero me parece más una disonante, y un pueblo que dice que cree en Dios, pero que no ama a Dios. Entonces, con esto en mente, yo quiero invitar a mi hermano Carlos, que es invitado de estas clases, para que nos guíe en oración. Hermano Carlos Suárez no está por ahí, entonces, ¿quién de ustedes nos podría guiar en oración? Puede ser un hombre o una mujer. Señor Dios, Padre Todopoderoso, damos gracias a ti por este gran privilegio que tú nos das de estudiar y conocer más de la palabra tuya, Señor. Te pido, Padre amado, que nos ayudes, Señor, a que nuestras mentes, Señor, estén abiertas al conocimiento que hoy vamos a recibir, Señor, y que nuestro corazón, Dios, acepte esa palabra tuya. Ayúdanos, Padre amado, a vivir cada día más para ti, Señor. Que todos esos pecados, Señor, que estamos cometiendo y que nos hacen reflexionar aquí el libro de Malaquías, ayúdanos, Padre amado, para que no lo sigamos haciendo, Dios. Y que cada día de nuestras vidas, Señor, podamos vivir en esa constante búsqueda de la perfección tuya, Padre amado. Ayúdanos, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi hermana Alex, muchas gracias. Gracias. Una hermana muy querida, estudiante del seminario antiguo. Este año está cesando, pero es invitada de este grupo. Muy bien. Entonces, también quiero recordarles a los que están estudiando, no olvidar presentar sus tareas, sus ensayos, hacerlas diligentemente para poder comprender mejor este hermoso libro que nosotros estamos leyendo. Ahora, es hermoso porque es la palabra de Dios. Un versículo clave que yo he trabajado con ustedes es el que se encuentra en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, que dice, porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una de las cosas que confronta mucho nuestra vida y confronta mucho quiénes somos y quién gobierna nuestro corazón es cómo vivimos, por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando hay situaciones de denuncia de pecado, a veces no los entendemos. Entonces, yo quisiera que ustedes me ayudaran, ya que están aquí muy expectantes, que me ayudaran a algo muy importante. ¿Qué pecados les parecen que han sido difíciles de entender que se denunciaron hace 8 días? ¿Sí están por ahí? Sí, sí, Señor, sí estamos. Entonces, Todos. sí, yo sé que son todos, pero hay algunos que nos tocan más unos que otros. Hay unos que uno no entiende más que otros, por decir, y normalmente los que son los que no entendemos, ¿sí?
Hay un texto en Malaquías 2 que donde Dios dice, yo aborrezco el divorcio. Y pareciera ser como que el divorcio no se permitiera dentro de la iglesia y no se debiera permitir. Es una de las preguntas muy honestas que yo me hice. Para ustedes, ¿qué otro pecado, por decir que sea así, que se denunció, porque fueron varios los que se denunciaron, que ustedes piensan que, oiga, como acá o no lo estoy entendiendo, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? El diezmo, pastor. Muy bien, el tema del diezmo. Malaquías 3 dice, el hombre robará a Dios. Esto es una cosa muy interesante. Y yo quise como ubicarlos en algo en la clase pasada que yo quiero que comprendan. Es sobre qué significa decir creer en Dios, por qué la relación del templo, de un sacerdote y de un pueblo. Con esto en mente, por decir, nosotros miramos el diezmo. Otro de los, quiero hacer como una recopilación. Capítulo 1 va a denunciar la corrupción sacerdotal y así del templo. Los sacerdotes habían abandonado el templo, pero obviamente al abandonar el templo también había precedido algo, que el pueblo había abandonado el templo. Como nos damos cuenta en el capítulo 3, habían olvidado también el diezmos y las ofrendas, y ya voy a explicar un poquito esto, y nosotros tenemos que comprender esto, ¿sí? El abandono del servicio sacerdotal, por lo tanto, y cuando nosotros nos damos cuenta en el capítulo 1, el Señor está reprendiendo a los sacerdotes, porque ellos menospreciaban el nombre de Dios porque ya todo lo estaban haciendo mal. Él dice, están ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Posiblemente no era con la fórmula que era, no era como Dios lo había demandado. Recordemos que tanto en el tabernáculo y en el templo estaban los panes de la proposición, y esos panes eran permanentemente, tenían que estar frescos. Posiblemente o los dejaban secar o los dejaban poner mal. También dice que ofrecían un animal ciego para el sacrificio. Y dice, eso no es malo. También traían un animal cojo o enfermo. También dice, no es malo. Entonces dice, si tú no piensas que es malo, si ustedes leen el capítulo 1 de Malaquías, dice, entonces ve y preséntalo pues a tu príncipe, a ver si se va a agradar de ti. Miren lo interesante, es como si usted, por decir, acá tenemos varios hermanos que trabajan y usted está muy agradecido con su empleador porque le paga puntual, le paga bien, y usted va a tener un detalle de un regalo para él. Usted no le llevaría no sé, un detalle eh, desastroso, ¿no? Que, o sea, es que acá presenta una cosa como horrible, ¿no? Es que un animal ciego, imagínense, cojo, enfermo. Dice, y es algo que nosotros tenemos que considerar. Y lo que yo les decía hace 8 días, que los sacerdotes se habían corrompido porque ellos no exigían del pueblo. Ahora, recuerden algo, un animal representa también dinero, y representa el dinero, también representa trabajo, y el trabajo representa la vida. Y yo quiero que empecemos como a mirar por qué razón. Pero Dios dice que teníamos que presentar todas estas cosas. Él dice que tenemos que presentarle lo mejor. Hoy les voy a decir por qué tenemos que presentar todas esas cosas. El versículo 13 de Malaquías 1 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo o enfermo. Fíjense que muchos de los del pueblo iban, llevaban sus ofrendas, asistían a la adoración, pero sentían fastidio, no se sentían animados. Dice, hay una pregunta ahí, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Y acá viene una declaración fuerte, dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, abandonaron el templo, abandonaron el servicio sacerdotal como se debe ser, abandonaron el servicio a Dios y el abandono de la justicia.
Si nosotros nos damos cuenta en Malaquías capítulo 1 es la corrupción sacerdotal, Malaquías 2, el mal ejemplo de los sacerdotes, porque también se divorciaban, despreciaban a sus esposas y hacían legítimo, o sea, ellos no solamente las abandonaban, sino les daban carta de divorcio y se casaban con otras mujeres, y no solamente con otras mujeres, sino con mujeres no cristianas. En Malaquías 3 dice lo mismo, me habéis robado, porque en sus diezmos y en vuestras ofrendas, pero también habla de una vida corrupta, de no hacer justicia a Dios. Y esto es muy fuerte lo que empieza a denunciar, y denuncia la ingratitud del pueblo de Dios. Ahora, yo quiero entrar con esto para que nosotros meditemos y responder esas interrogantes. Esos pecados a nosotros posiblemente no nos parecen pecados. ¿Por qué razón? Porque uno dice, Dios no necesita animales, Dios no necesita dinero, Dios no necesita que le lleve a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No necesita nada de eso. Lo que Dios necesita es que yo crea en él. Pero Dios en Malaquías, como dice aquí en mi diapositiva, si usted quiere mirar acá arriba, en el título, nos demuestra una vida de contradicción en su pueblo amado. Solo quiero que se pongan en una perspectiva. Yo sé que acá muchos de los que me acompañan son padres o viven en el contexto de ser padres. Y yo creo que me van a entender. No sé si le ha pasado que algún hijo dice, no me amas. ¿Sí? Pero ¿por qué piensa que no le ama? Porque no le dice palabras bonitas, o porque no le da un buen regalo, no le celebra el cumpleaños. Y un padre, cuando se acerca al hijo, yo creo que le diría, no es amor que tenga una casa para ti, no es amor que tenga alimento para ti, no es amor que yo tenga todo lo que tú necesitas para estudiar, para curarte una enfermedad, para ti. Sí, sí se puede comprender que el amor se traduce de un padre para con un hijo en su provisión. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, sí, señor. Muy bien. Si esto es claro, ahora, ¿cómo un hijo agradece a su padre? Fíjese que un hijo desagradecido o malagradecido más bien, o un hijo rebelde o contumaz, ¿qué hace? Nunca devuelve en acciones de gratitud ese amor que recibe de la provisión a su padre. Si nosotros los padres examinamos cómo un hijo puede agradecer a un papá por la provisión. Bueno, si es la casa, pues ayudando a ordenar, a lavar la loza, a estar con un cuarto ordenado, a ayudar a trapear la casa, porque en la casa vivimos todos. Si es así, ¿de qué manera retribuye con lo que no es de él? Porque esto es del padre, con trabajo. ¿Si es así o no es así? Muy bien. Sí, entonces ahora pensamos con los alimentos. El papá es el que compra los alimentos, el papá es el que llena la nevera, el que llena la despensa. Una manera de agradecer de un hijo es traer de esos mismos alimentos y presentárselos al papá. Papá, un desayuno, papá, un tinto a cierta hora, papá, papá o mamá, porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Yo voy a hacer el almuerzo hoy día. Eso habla de un hijo agradecido. Un hijo mal agradecido, ¿qué espera? Que es ser atendido como un príncipe, porque el esclavo es el papá. Provee todo, pero todo se lo tiene que dar. ¿Es así o no es así? Sí, así debe ser. Y creo que es como... Es un buen ejemplo. Pero fíjense que nosotros a veces no enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos, porque pareciera que todo lo que recibieron es por arte de magia. Y esperen que no sigo, estoy hablando con la provisión que tiene que ver con la casa, con los alimentos, pero hay otra provisión que también Dios da,
que son los dones y los talentos. Ahora, los papás heredan a los hijos parte de estos dones y estos talentos. O sea, si un hijo tiene una cierta carrera, una cierta habilidad, él lo tuvo que heredar en sus genes. O sea, eso no vino gratis. Si es así, ¿cómo retribuye el hijo estando en el hogar a los padres? Pues cuando dice, a mí me pagaron mi salario, yo voy a pagar el recibo de la luz, del agua, yo voy a ayudar con una cuota mensual para la casa para hacer mercado. ¿Es lo justo o no es lo justo? Ahora, los dos es un acto de amor, tanto de los padres que suministran todas las cosas, como de los hijos que devuelvan de lo que ellos mismos han recibido. Las dos son un acto de amor, porque para muchos un acto de amor es, ay, papito, te quiero mucho, besitos, abracitos, y el día de tu cumpleaños te traigo un chocolate. Pero en todo el año no hay un tinto, no hay un acto de gratitud, no hay un acto de amor. ¿Es claro lo que yo estoy diciendo? Sí, señor. Muy bien. Esto es muy interesante. Ahora, a esto voy a agregar otra cosa más. No solamente estoy hablando de la provisión del sustento y del abrigo, de los dones y los talentos, sino también de formar el carácter. Porque esto es un acto de amor. Fíjense que a un perro nosotros no nos preocupamos que si él aprende buenas costumbres o no, si aprende a hablar bien o no. No, a nosotros no nos importa. De hecho, que si el perrito se encuentra con la perrita y van a tener perritos, a uno ni le importa. Pero nosotros a nuestros hijos, ¿cómo los cuidamos? Que tengan un carácter, que tengan una moralidad, una manera de pensar correcta. Y eso también es un acto de amor. Fíjense que nosotros no estamos criando a otros de otra manera. ¿Esto es claro? Muy bien. ¿Por qué yo les digo todo esto? Porque Dios en Malaquías nos muestra una vida de contradicción en el amado pueblo de Dios. Fíjense que lo que hemos olvidado es que Dios ha revelado siempre su gloria. ¿Sí? Dios es nuestro proveedor y sustentador y dueño de todo. O sea, Él en un acto de amor nos permite vivir en la tierra. Nos ha dado, dice la Biblia, que nosotros vamos a tener el sustento y el abrigo y no seremos mendigos. Nos ha dado dones y capacidades como un acto de amor de Dios para nosotros. No solamente un acto soberano y de gobierno. Él lo ha hecho. Por eso en Malaquías Dios denuncia los pecados que ya hemos visto. Y miren lo interesante, cómo ellos reaccionan. Reaccionan como una persona que no conoce a Dios. Porque una persona que no conoce a Dios dice, oye, yo no sabía que eso era pecado. O peor, ¿no? Dice, yo no lo entiendo. ¿Sí? Para mí eso no es así. Van a encontrar frente a cada denuncia de pecado en Malaquías una pregunta que dice, ¿cuándo lo hicimos? Oye. Ahora, si ustedes se dan cuenta en mis diapositivas, aquí hay dos flechitas, una de hacia arriba, hacia abajo, que dice gloria revelada. Dios reveló su gloria. Ahora, ¿qué tiene que hacer la creación? Darle gloria a Dios. ¿Cómo ustedes piensan que uno le da gloria a Dios? Porque algunos piensan que darle gloria a Dios es aplaudir. Otros batir las manos. Otros solamente pronunciar palabras como Dios, tú eres todopoderoso, creador del cielo. Dios, ¿sí? Y ahí terminó ese dar gloria. Es como cuando el hijo te dice a lo largo de toda una vida, de meses, de años, papito, te amo mucho, mamita, te amo mucho, te quiero mucho, pero nunca ayuda, nunca colabora, es un parásito. Uno dice, esa persona no me ama. Entre cónyuges uno lo entiende. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Muy bien, porque adoración demanda acciones. Adoración, o sea, darle la gloria a Dios demanda
presentar de lo que Dios nos ha dado, como lo vimos en el ejemplo de los padres con los hijos en el hogar. Y esto es algo que debe ser muy importante para nosotros, ya que Dios en Malaquías nos muestra una vida de contradicciones de su amado pueblo. ¿Y por qué les voy a decir? Miren, yo quiero partir de Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios estaba en la eternidad, en el principio todo estaba vacío, no había nada. Pero Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo les hago una pregunta aquí. ¿Somos dueños o administradores? Ayúdenme, respondan, por favor. Administradores de lo que Dios nos ha dado. Ok, muy bien. Si voy a hacerles un ejemplo. Alice Villamil va a contratar una persona para que venga mañana a cocinar, a hacerle el aseo, todo. Listo. Esa persona viene, entra a su casa, va a la alacena, va a la nevera, coge las ollas, prepara la comida, luego termina, empaca la comida, deja todo cochino, todo sucio y se lleva la comida y le dice, págueme. Alice, ¿cómo reaccionarías? Ay, ¿cómo así que se lleva todo? ¿Es verdad, sí o no? Sí, claro. Pero muchas personas así se comportan en la vida. Quieren un matrimonio para sí, quieren hijos para sí, quieren el dinero para sí. O sea, se comportan como dueños y no como administrador. Cuando a ti te dieron algo para administrar, tú preguntas por lo menos, esta señora te preguntaría a Alice, le diría, Alice, o señora Alex, el almuerzo, ¿para cuántas personas es? Bueno, usted dice, estoy yo, están mis nietos, están mi hija, su esposo. Ah, bueno, somos tantos. Y contigo más, listo. Pero entonces, Alice le va a decir a esta señora, de todo lo que has cocinado, ¿sí? Para ti es el 90% y el 10% me lo dejas para la casa. Yo le aseguro que la señora queda feliz. ¿Por qué? Porque ella esperaría que fuera al contrario. Si es así. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Entonces, fíjense que lo que yo quiero presentarles con Génesis 1:1 es que en el principio no había nada. Dios no estaba obligado a nada y Dios creó todas las cosas. Nosotros si leemos Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, creó a los seres humanos y algo que es muy importante que nosotros tenemos que considerar es que Dios bendijo a la humanidad dándole dones, habilidades, talentos, ¿sí? Hizo un diseño de hombre y de mujer, les dio un hogar, les dio también un territorio para sojuzgar, para administrar, no como dueños. O sea, todo lo que nosotros hoy tenemos, fácilmente nosotros tenemos que entender es de Dios. Voy a hacerles un ejemplo que yo acabo de vivir. Mi esposa acaba de sufrir una situación médica donde el 99% de personas mueren. Una trombosis, infarto cerebral, edema cerebral. Yo clamé al Señor, la iglesia clamó. Ahora, no estoy diciendo que fue por mi clamor, ni por el clamor de la iglesia. Dios tuvo compasión y misericordia de nosotros. Pero ¿saben qué yo entendí con todo eso? Que nunca mi esposa era mía. ¿De quién es? De Dios. Y Dios le dio una vida de la cual yo tengo que presentarla a ella. Y lo lógico, si ella se queda en esta vida, es para que sirva a Dios, para que glorifique a Dios. ¿Sí me comprende? Porque nosotros no somos dueños de nuestra vida. No somos dueños de nuestra salud. Mi esposa estaba muy bien hasta que enfermó. Ni los médicos entienden por qué le pasó lo que le pasó. ¿Por qué le pasó? Dios es el dueño de la vida. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, somos administradores aún de esa vida.
Estamos sanos, gracias a Dios. Estamos enfermos, gracias a Dios. Tenemos dinero, gracias a Dios. No tenemos dinero, gracias a Dios. O sea, nosotros, fíjense que en la justicia de Dios, nunca Dios nos demanda de lo que nosotros no podemos dar. Dios nunca llamó a una persona que no sabía tejer a tejer. Nunca llamó a una persona que no sabía hacer metalurgia para que haga metales. Nunca llamó a alguien que no supiera cantar a cantarle. Nunca llamó a alguien a hacer algo que no puede hacer. A las mujeres les dio la capacidad de tener maternidad y las hace madres. A los hombres de fecundar, ¿sí? De engendrar, y nos lo da. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, el diseñador, y Él requiere de nosotros que nosotros seamos administradores. ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor. Muy bien. Por eso en Malaquías Dios nos está mostrando, si usted ve el contexto, está Ageo, Zacarías y Malaquías, un pueblo que estaba viviendo alrededor del templo y ellos querían vivir muy cerca del templo, porque ellos pensaban como que se me pega la bendición o la unción. Es como aquel que quiere ir a la iglesia. Ay, yo quiero ir a la iglesia a ver si Dios me sana. Yo quiero ir a la iglesia a ver si mi matrimonio se arregla. Yo quiero ir a la iglesia a ver si mi hijo o mi hija deja de ser rebelde. Yo quiero ir a la iglesia a ver si mi economía prospera. No, es que ese no es el plan. El plan es que nosotros entendamos que Dios es el creador, el dueño de todo, y nosotros somos administradores y le presentamos a Él de lo que Él nos demanda. ¿Es claro hasta aquí? Hay 4 aspectos que en Malaquías se denuncian. Muy bien, Carlitos, apareció. Hay algo muy interesante. Dios es el creador y el ser humano su administrador. Dios diseñó el matrimonio. Fíjense que el matrimonio es usado como una analogía entre Cristo y la iglesia. Y estamos hablando de la iglesia universal, de la iglesia que está conformada de los salvos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso, algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, es en el matrimonio, el varón se tiene que comportar como Cristo y nosotros tenemos que aprender a amar a la manera de Cristo. Y la esposa o la mujer tiene que aprender a sujetarse al marido. Ahora, lo que una mujer nunca esperaría es decirle, es que su esposo le diga, ya no te quiero, me voy a divorciar. Es que ya no encuentro motivos porque estoy contigo. Me cansé. ¿Sí? O peor, ya no te amo, porque el amor no es una emoción, es una decisión. Por eso en Malaquías 12 denuncia el divorcio, porque los sacerdotes, para hacer bien delante de las cosas, no delante de Dios las cosas, ellos no tomaban una segunda esposa. ¿Ellos qué hacían? A su esposa legítima, la mujer de su juventud, con la que habían tenido hijos, con la cual habían construido su vida. La Biblia dice ahí que ellos le decían, llegado el momento, me voy a divorciar. ¿Y por qué se divorciaban? Para tomar mujeres para sí y no otras mujeres judías, sino mujeres no judías. Ahora, no estoy diciendo que sea lícito divorciarse para tomar otra mujer judía o otra mujer cristiana. Lo que Dios dice que, por lo menos en Deuteronomio 24, habla de causales del divorcio. Y Mateo, si no me equivoco, Mateo 19 también. Y son muy restringidos. Y después de esforzarse mucho. Ahora, lo que yo quiero que nosotros consideremos, mis amados hermanos, Dios por eso demanda que Él es el diseñador y creador. Entonces le dice, tú eres el administrador. Tu matrimonio está dando
un ejemplo de lo que es tu fe, de lo que es tu Dios, de cómo tú la vives. Por eso nosotros los cristianos tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser esposos a la manera de Cristo. O sea, un esposo que sea admirable en todos los sentidos de la palabra. No estoy solamente diciendo admirable porque para algunos piensan, ay no, yo tengo que saber mucha teología. No, tengo que ser admirable en todo sentido, en mis costumbres, en mi manera de hablar, en mi manera de vivir, en cómo yo gobierno. Y esto es muy desafiante para nosotros, porque como esposos estamos dando el indicador de cómo debe ser nuestro Señor y Dios. Y la esposa es como la iglesia. Es una denuncia que hace Malaquías. También habla de la economía. Y esa es la parte de los diezmos. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos considerado que el dinero es nuestro. Ahora, yo les voy a decir por qué no es nuestro. En ningún sentido. Si usted hoy quedaría sin trabajo, le aseguro que usted doblaría rodilla para pedir que el Señor le dé trabajo, que se le abran las puertas en algún lado. Porque uno entiende que el trabajo viene de Dios, que la bendición viene de Dios. ¿Por qué el Señor dice, me habéis robado? Porque Él te dice lo siguiente, de todo lo que tú ganas, todo es mío. O sea, nosotros hemos pensado que a veces hay algo que es nuestro y el resto es de Dios. No, todo es de Dios. Ahora, esta vida, la mía, es mía en un sentido, pero toda esta vida también es de Dios. ¿Y Dios cómo la cuida? A través del sustento y del abrigo. O sea, Él me da para comer, me da salud o me da el dinero o para poder tener los recursos para comprar medicamentos. Está la ciencia, todas las cosas que yo puedo tener acceso, aunque todo es de Dios. La Biblia dice que la verdadera ciencia es de Dios. ¿Esto es claro, mis hermanos? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, Señor. pastor. Alice, Yo quería hacer como algo que yo noto en nosotros, digamos, cuando nos enfermamos. Yo supongo que, digamos, en los tiempos bíblicos, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, pues cuando uno se enfermaba, al primero que clamaba era Dios. En cambio, nosotros hoy en día, pues como tenemos como una ciencia más avanzada, o un médico, no sé, cometemos ese pecado de que nos sentimos enfermos y acudimos primero al médico antes que acudir al Señor. Y sí, es cierto, la ciencia es la que, pues Dios ha dado ese conocimiento y a través de ella Dios nos sana. Pero sí cometemos ese pecado que a veces buscamos primero al médico que a Dios. muy bien, Alice. Ahora, yo quiero que pensemos en algo. La Biblia dice que las misericordias de Dios siempre son nuevas cada mañana y son para siempre. ¿Qué es lo que sí siempre es reiterativo? El pecado nuestro. O sea, los pueblos en la antigüedad como hoy hacían exactamente lo mismo que nosotros. Les hago un ejemplo. En los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan quiénes estaban a las afueras del pueblo? Los leprosos, los locos, los endemoniados. ¿Quiénes alimentaban a los miserables que pedían? Los cojos, los ciegos. Y esto todo es muy interesante porque todas son como en ese momento enfermedades incurables. ¿Sí? Y la pregunta es, miren lo que hizo Jesús. Él sanó enfermedades incurables en ese momento. Y eso a mí me parece súper extraordinario. Hoy nos pasa exactamente lo mismo. Hay situaciones que, miren, yo les digo una cosa, cuando el médico dijo, nada podemos hacer por su esposa sino esperar, a mí se me partió el corazón y como que se salió de donde estaba y quedó en mi mano y yo no sabía si gritar, llorar, qué hacer y lo único que decía yo clamar a Dios. ¿Por qué razón? Porque si el médico siendo médico, el neurólogo siendo neurólogo, dice no sé qué hacer porque tiene una trombosis, si tratamos la trombosis, aumentamos el infarto o el sangrado que está viendo y el hematoma se agranda y el cerebro se atrofia. Si tratamos el sangrado, la trombosis se agrava.
O sea, hay más trombos y se tapan más las venas y terminan no llegando nutrientes, oxígeno, sangre al cerebro y muere el cerebro, por tanto muere la persona. Y esto es muy interesante, porque hoy en día también hay cosas o situaciones incurables, pero siempre tenemos que clamar a Dios, aún en medio de una pequeña gripe y teniendo los antigripales, hay que clamar a Dios, porque todo le pertenece a nuestro Dios. Eso es lo que yo quiero que notemos. Matrimonio, economía, el sacerdocio. ¿Por qué se había o estaba denunciado y es corrupto? Lo del diezmo lo voy a ir solucionando más adelante todavía, junto con todos los otros, porque yo quiero que comprendamos algo, porque este capítulo tiene que ver con el denunciante. ¿Quién es el denunciante? Dios. Este es un monólogo. Hay un problema, capítulo 1, la primera clase. 2, desarrollamos cuáles son los pecados sobre el matrimonio, sobre la economía. O sea, ellos pensaban que, miren lo interesante, Ageo nos ilustra y yo les dije eso. Todos estaban preocupados de tener casas muy bonitas, pero nunca se preocupaban de la casa de Dios. Ahora, en la última clase yo les voy a hablar de la verdadera casa de Dios, que no tiene que ver con 4 paredes, para que sepan. Sin embargo, aquí me quedo. Listo. El sacerdocio, ellos legitimaban, ellos aceptaban al ciego, al cojo, al enfermo, ya no tenían ninguna ética, le pasaban por alto a las personas sus pecados. ¿Sí? Para algunos, hoy en día, ser un excelente pastor es eso. Yo y mi casa serviremos a Jehová y usted vea si lo hace o no. Entonces, no disipulan, no enseñan, no corrigen. Lo importante es tener un número en la iglesia. Claro, si usted no incomoda a nadie, pues todos te van a querer. ¿A quién no se quiere? ¿Por qué los hijos no se sienten amados cuando usted le dice levántese temprano, córtese bien el pelo, póngase bien esa camisa, amárrese bien los pantalones, lustre sus zapatos, lave las cosas que ensucia, llegue temprano, haga sus tareas? O sea, muchas cosas que los papás hacemos, pero es formando el carácter. Son demandantes. Dios también nos hace demandas a nosotros porque somos hijos. Pero los sacerdotes que habían hecho se hacían de la vista gorda. ¿Por qué razón? Porque ellos decían, prefiero que me traigan el ciego, el cojo, el enfermo o el robado. Eso sí me parece terrible, a que no traigan nada. Y fíjense que en el capítulo 3, en la segunda parte, después de hablar del diezmo, también va a hablar de la justicia, porque las personas vivían injustamente. Porque todo esto es un encargo para su creación, porque Dios es un Dios justo, santo, piadoso, en el matrimonio, en la economía, en la vida civil, en la vida litúrgica también. Estoy siendo claro. Si hay alguna pregunta, por favor. Yo quiero partir de algo fundamental. Dios tomó la iniciativa para darse a conocer. Fíjense que una diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios sabe que Dios existe. La revelación que Dios dio de sí mismo a los hombres con frecuencia incluyó la revelación de su nombre. ¿Ustedes sabían eso? Partamos de eso. Apareció a Jacob y le dijo, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. A Moisés Dios se reveló y le dijo, yo soy Jehová de los ejércitos. Yo solo me hago una pregunta aquí para que nosotros comprendamos. No entendemos que estamos contendiendo con Dios, que es omnipotente, o sea, todopoderoso, y es un Dios que pelea todas sus batallas. O sea, dice, yo soy Jehová, y sí, es el Dios de los ejércitos. Y una de las maneras que nosotros queremos o necesitamos entender es que Dios tomó la iniciativa para revelarnos su presencia, su gloria, o sea, ¿quién es Él?
Fíjense que la experiencia que ha tenido mi hogar y mi iglesia particularmente es que Él es todopoderoso, glorioso. No lo entendemos porque uno pregunta, ¿para qué enferma una persona que va a sanar y la deja con vida? Porque si si quita ese paréntesis de la vida de ella, pues estuviera tranquila. ¿No les parece? Pero Dios permitió eso para que su gloria sea manifestada. Ahora, desde el Antiguo Testamento, la Biblia presenta de una manera extraordinaria su gloria. ¿Se acuerdan en el Sinaí cómo ahí yo tengo una figurita acá en la imagen, si se dan cuenta? ¿Dónde es esa imagen? Ayúdenme, ustedes que son tan bíblicos. ¿Alguno que El pues, se monte, acuerde? monte Sinaí. Muy bien, el monte Sinaí. ¿Y cómo se reveló su gloria? ¿Se acuerdan? Con truenos y rayos, relámpagos, ruidos. Muy bien, vamos a verlo en Éxodo capítulo 6. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ahora, es que no estoy hablando de teología propia y no puedo profundizar porque no me puedo perder de Malaquías. Hay muchos textos en Génesis, pero siempre tienen que ver con que la gloria de Dios se revelaba. Si nosotros nos damos cuenta en esta diapositiva, está la nube. Y dice que en esa nube habían, como decía el diácono Mario, truenos, relámpagos, y la gente temblaba de miedo. Solo piensen ahí cuando después de todo ese espectáculo Dios les dice traigan oro, plata, todo lo que tienen porque vamos a hacer un tabernáculo. ¿Usted cree que alguien dijo, oiga, y yo por qué voy a tener que mandar yo ese orito que es mío? O esa platica que es mía, o ese bronce que es mío, o esas telas tan hermosas que son mías. Dios revela su gloria, el pueblo está convencido que es la presencia de Dios, que Dios está hablando y ¿cómo le da gloria? Ayúdenme alguno aquí. ¿Cuál es la pregunta, pastor? Ellos llegan al Sinaí, se reúnen alrededor del monte Sinaí. La gloria de Dios se manifiesta en una gran nube arriba, en la punta del Sinaí, donde habían truenos, relámpagos. Moisés va a entrar, va a subir no solamente por las tablas de la ley, va a venir por todas las indicaciones que Dios da. Y lo que yo les estaba diciendo, que Dios revela su gloria y el pueblo le tiene que dar gloria. ¿Cómo le da gloria a ese Dios que es omnipotente, ¿sí? O sea, todopoderoso y es Dios? Yo soy el que soy. Obedeciendo. No, sí, eso es interesante, es obedeciendo, pero la obediencia tiene que ver con que construyen un tabernáculo. O sea, su vida está centrada en adorar a Dios, primero en la construcción de un lugar hermoso para Dios. Lo segundo es que ellos en ese lugar siempre van a presentar todo tipo de ofrenda y recuerden nuevamente, todo tipo de ofrenda que está en el Antiguo Testamento, sobre todo en Levíticos, tiene que ver con algo material, ¿sí? No, porque algunos dicen, no, es que mi ofrenda es mi ayuno. Otros dicen, mi ofrenda es mi oración. Otros dicen, es que mi ofrenda es mi canción. Otros dicen, mi ofrenda es que yo estoy yendo a servir. Todo eso se reclama y eso es verdad y hay que hacerlo. Pero en el Antiguo Testamento particularmente la adoración, ¿cómo se manifestaba? Con cosas, harina, aceite,
animales, dinero mismo, o no dinero, sino metales preciosos, oro y plata. ¿Si es así o no? Si yo estoy equivocado, pero uno dice ¿por qué? Ahora, yo les voy a dar el por qué. Porque Dios es el que nos da la vida. Ahora, ¿qué significan las cosas materiales? Que usted, miren lo hermoso de esto. Usted para conseguir las cosas materiales ha invertido su vida. Y Dios, ¿qué reclama de nosotros? Nuestra vida. A mayor nuestra ofrenda, mayor hemos tenido que involucrar nuestra vida. Solo piensen en algo, ¿no? Es que uno dice, ay, es un cordero, un carnero. ¿Alguien sabe cuánto está valiendo hoy en día un corderito de un año? Pues no tengo ni idea, pero eso debe costar muchísimo al costo de la carne de hoy. Mucho. ¿Quién sabe por ahí? Porque si uno le dice, claro, ¿qué es lo que yo quiero convencerles, mis amados hermanos? Que Dios demanda de nosotros es nuestra vida. Millón de pesos por ahí. No sé, 500,000 pesos, 600,000, pero es o sea, es un corderito. ¿Sí? Ahora, si usted tiene que llevar un cordero por sus pecados, por los pecados hechos, por los pecados por si acaso, por gratitud, por muchas cosas, o sea, son como 5 o 6 corderos en el año. Fuera de eso están las ofrendas de harina, las tortas, el aceite, que el aceite era costosísimo allá, porque no solamente era para cocinar o como remedio, sino también era una fuente de combustión. ¿Sí sabían? ¿Con qué se prendían las lámparas? Imagínense, con aceite de oliva. Pues obviamente el olivo allá se daba mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles a ustedes? Dios revela su gloria. Miren que cuando se construye el tabernáculo, nos dice Éxodo 6, que Dios se ha revelado. Y él pone una nube, o sea, lo que yo quiero que ustedes comprendan algo. Dios tomó la iniciativa de revelar su gloria para que nosotros tengamos temor de Dios. Vuelvo y aterrizo con lo que pasó con mi esposa. Hoy, más que ayer, yo tengo más temor de Dios porque yo sé que Dios puede tomar la vida de mi esposa, de mis hijos, de los miembros de mi iglesia y ¿a qué conclusión yo llegué? Que tengo que predicar el evangelio para convencerlos de vivir para Dios, de vivir para Cristo, cosa que si mueren, están con Dios y tienen la vida eterna. ¿Sí me comprende? Acá hay un hecho tan extraordinario. La nube estaba sobre el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Jehová lo llenaba. O sea, imagínense el susto que tenía Moisés en este momento. Dios revela su gloria y él sabe que él tiene que vivir para él. Éxodo 29:43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel, en el lugar será santificado con mi gloria. Y si no me equivoco, Éxodo 29 tiene que ver con la dedicación de los hijos de Aarón. ¿Sí? Es algo que es extraordinario cuando se consagran realmente sacerdotes o autoridades, personas que tienen que su vida permanentemente estar 24/7 al servicio de Dios y del pueblo. Hoy en día dice, ay, pero ¿por qué hay que darle una ofrenda al pastor o el sustento al pastor? Porque él está 7/24. Tú no lo necesitas toda la vida. Usted lo necesita cuando lo necesita. Pastor, que necesito una aclaración. Usted no dice estará trabajando, estará durmiendo, no, lo llama. Y bien, porque ese es el entendimiento y el trabajo del pastor. Por eso no creo en la bivocacionalidad de los pastores. Sí hacemos otros trabajos para ganar el sustento cuando pues la iglesia no nos puede sostener para poder vivir dignamente. Y no está mal. Pero yo permanentemente, mi prioridad son las ovejas del Señor. Como dijo Dios o el Señor Jesús a Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál era la respuesta de Pedro? Te amo. ¿Y cuál fue la contrarrespuesta del Señor Jesús? Apacienta mis ovejas.
Ok. O cuídalas, aliméntalas, vélalas, cúrales sus heridas, sácalas del hueco, guíalas. Está para ellos cualquier tiempo. El pastor tiene que ser juez, psicólogo, diseñador gráfico, consejero, amigo, tiene que ser, yo no sé qué tiene que ser, él lo es todo, el verdadero pastor. ¿O no es así? Es un padre, es también quien te llama la atención, es quien te corrige, es quien te llama a la razón, es quien te anima, es quien te sostiene, es quien también a veces te tiene que traer, a veces quien te tiene que empujar, a veces quien te tiene que sostener. Vuelvo. La gloria de Dios se presenta en el tabernáculo. Esto es algo extraordinario. La dedicación de los oficiales que están aquí implica la presencia de Dios. Hay un templo, hay un oficial y el pueblo llega y miren lo interesante, siempre en el Antiguo Testamento alguien necesitaba ser declarado inocente, tenían que recurrir a un sacerdote. Alguien necesitaba presentar un sacrificio, iba a un sacerdote. Alguien necesitaba, ¿cómo se llama esto? Un consejo, iba al sacerdote. Alguien necesitaba un consejo para la salud, tenía que ir al sacerdote. ¿Si es así o no es así? Ahora, Sí, sí, señor. la pregunta es, ¿esos sacerdotes se ganaban su 10%? Yo creo que ganaban el 30, el 40, lo que se le dé. Es más, usted va y hoy contrata un abogado y le paga más que el consejo al pastor. Usted va al médico y es a veces lo que el pastor le dijo. Yo no sé de dónde sacan la sabiduría los pastores, pero el Señor le da sabiduría a los pastores. ¿No les parece hermoso? Dios tomó la iniciativa de revelar su gloria. Miren, Segunda de Crónicas, cuando ya el templo de Salomón se construyó, capítulo 5, versículos 13 al 14, cuando sonaban pues las trompetas, cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas, con címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová se había llenado la casa. Miren lo que yo quiero que nosotros, este es el momento en que el arca de la alianza es traída ¿cómo se llama esto? Al templo de Salomón. Y esto es muy importante, porque es la presencia de Dios que se evoca. Y no olviden, porque todo esto es para la siguiente clase. Hay sacerdotes y templo, y hay un pueblo. ¿Por qué razón, mis hermanos, en Malaquías Dios dice, yo os he amado? Y el pueblo dice, ¿en qué me has amado? Porque para ellos el amor es como los hijos desagradecidos de hoy en día. Tú les das la comida, la dormida, los estudios, la ropita, la salud, y tienen el atrevimiento de decir, es que no me ama. ¿Por qué no se siente amado? Porque de pronto tú no le has dicho te amo, pero te rompes el lomo por darles de todo. Cuidas hasta su vida con tu vida. Ahora, Dios había hecho exactamente lo mismo. Y nosotros a veces somos desagradecidos porque pensamos que las cosas que tenemos son nuestras. Queridos hermanos, yo les voy a decir algo. El dinero que tienen en sus cuentas bancarias, en sus bolsillos, en donde lo tengan prestado, qué sé yo, es de Dios. Porque Dios se los dio a administrar. No es suyo. Su casa, si tienen casa propia, es de Dios. Debe ser un lugar para Dios. No es para que, ay, mira mi casa, mira mis mesas, mira mis adornos, porque no son tuyos. Tu vida. Porque hay personas que se sienten muy hermosas, muy bonitos y se visten bien, se arreglan bien, huelen bien y piensan
quieren recibir la gloria. No, es que Dios te dio esa apariencia que tú tienes. Cuídala, vístela bien, preséntala bien delante de Dios. No es para ti. Vamos entendiendo. ¿Por qué Dios demanda todas esas cosas materiales? Porque Dios tuvo la iniciativa de demostrar, de manifestar o de revelarnos su gloria, y nosotros tenemos que venir a presentarnos delante de Él con temor y con temblor. Nuevamente, mire, para que miren en la gráfica de todo el Antiguo Testamento, acá están los tres momentos. En el monte Sinaí, recuerden, no había un tabernáculo y no había un templo, pero ¿qué había? La nube. En el tabernáculo en el desierto estaba la nube. En el templo de Sion, o sea, en Jerusalén, estaba la nube. Ahora, esa P y esa X es Nuevo Testamento y Cristo. También va a estar la nube. Miren la siguiente cita de la cual yo les quiero decir, porque en todo eso tenemos que entender eso. Lucas 9, 34, 35. Este es el momento de la transfiguración, dice la Escritura, donde Jesús resplandece y ellos ven a Moisés y Elías. Y dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Es muy impactante, por lo menos para mí. Por eso yo quiero que nosotros tomemos con seriedad cómo adoramos a Dios. Miren, considerar la magnitud y la maravilla de quién es Dios, tal como se revela en las Escrituras. Omnisciente, omnipresente, inmanente, conspicuo, perspicuo, un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de ira, fuego consumidor, de justicia. Hay tantos aspectos del ser de Dios. Los salmos en particular están llenos de estas referencias al ser de Dios. Miren el Salmo 100 que yo puse solamente para un ejemplo aquí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué demanda Dios de los habitantes de la tierra? Que le adoren. ¿Cómo? Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Tan triste es ver cristianos que vienen tarde al culto, con quejas, de mala gana, aburridos. Yo creo que no han comprendido. Reconocer, dice, o sea, llama al reconocimiento, a la mente, a la razón. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo a nosotros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuánto pecado habrá cuando nosotros estamos llenos de quejas? Cuando estamos aburridos de su iglesia. Y cuando digo de su iglesia es del prójimo que está en la iglesia. Porque tenemos que entrar con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las. Usted lo ha completado en su mente. Generaciones. ¿Por qué era importante el templo, mis amados hermanos? Y miren, esto tiene que ver mucho con la última clase. En el templo donde el pueblo de Israel se reúne a la adoración, y esa es la denuncia que Dios está haciendo en Malaquías. Ustedes abandonaron el templo, abandonaron sus diezmos, sus ofrendas, abandonaron a mis oficiales, le robaron a ellos, me robaron a mí. Todo el pueblo lo ha hecho. Y eso que nos presenta que ellos lo hacían de mala gana, ¿no? Robado, cojo, ciego. En el templo era donde se traían las plegarias,
donde se escuchaba la escritura, donde se realizaban los sacrificios. Hay una manifestación hermosa, es Dios está en medio de su pueblo. El pueblo de Dios fue reunido en culto en forma regular durante el tiempo del Antiguo Testamento. Recuerden, Monte Sinaí, el pueblo reunido alrededor de la nube. El pueblo en el desierto alrededor del tabernáculo. El pueblo en la tierra prometida alrededor del templo. Dios manifestaba que Dios estaba con ellos, pero ellos no adoraban a Dios ni con sus vidas, ni con sus diezmos, ni con sus habilidades, ni con sus, ni haciendo justicia. Porque la manera de adorar es dar cuentas de nuestra vida a Dios. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? A mí me gusta mucho la figura del tabernáculo por una sencilla razón, porque es la manera como nosotros podemos entender, algo que es extraordinario. Ustedes saben que el tabernáculo se construyó alrededor o esas tiendas de campaña. ¿Qué es lo que nos está mostrando? ¿Quiénes estaban alrededor del tabernáculo? ¿Hay algún estudiante por ahí vivo? Las 12 tribus. Muy bien, las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas. ¿Quiénes simbolizan las 12 tribus de Israel? La iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. Miren, si usted ve acá arriba, tengo 3 ítems. La presencia real de Dios. ¿Por qué? Porque había un lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote. A él se venía y se le daba cuentas de toda la vida. Si la mujer menstruaba, si el hombre había tenido relaciones, si tenía trabajo, si no tenía trabajo, si estaba en pecado, si no estaba en pecado, si estaba enfermo, si estaba sano, si había alguna situación de justicia e injusticia. La vida del creyente tiene que ver permanentemente con rendirle cuentas a Dios. Dios es santo y demanda de su pueblo santidad, justicia y piedad. Y son las 3 cosas que en el libro de Malaquías Dios le está reclamando al pueblo. Ustedes no son santos. Ustedes no son justos. Y ustedes se están comportando de manera impía. ¿Por qué hay un templo o un tabernáculo que evoca? Porque el Dios estaba separado del pueblo y tiene que ser traído. Tiene que haber una comunicación. Recordemos que el tabernáculo había un sumo sacerdote que evocaba a Cristo. Pero no quiero entrar en el tema de Cristo porque estamos en Malaquías y Dios está demandando. Dicen, oye, ustedes ustedes están esmerando por construir sus casas tan bonitas, pero han abandonado mi casa. Yo tengo una familia que está comprando, bueno, ya compró su casa, pero dejó de venir a la iglesia porque pues no le alcanzaba el dinero para pagar su cuota de su casa y venir a la iglesia. Entonces prefirió decir, pastor, cuánto lo siento, no tenemos dinero. Ustedes me comprenden, ustedes lo entienden, ¿cierto? Yo no sé si Dios nos entiende. Yo tengo que comprender que si soy un hijo de Dios, es por gracia. Todo lo que tengo es de Dios. Y todo lo tengo que venir a presentar a Dios. El pueblo debe dar cuenta. Si usted se fija aquí, en esta partecita acá a la izquierda, los 3 cuadritos que están azules, el pueblo debe dar cuentas de su vida y estado a Dios. Cuando usted viene en el contexto del Nuevo Testamento, usted viene a la iglesia, usted le está diciendo a Dios, Dios, Señor, mira mi hogar, ¿cómo está?
¿Estoy educando bien a mis hijos? ¿Se están vistiendo bien? ¿Están hablando bien? ¿Están animados en las cosas de Dios? ¿Cuánto gozo hay un padre cristiano cuando sus hijos están comprometidos con las cosas de Dios? ¿Cuánta tristeza hay en un padre cuando sus hijos están aburridos en el culto, cuando están mirando celular, cuando están distraídos en tantas cosas, cuando el mundo los está absorbiendo? Eso es como si lo cogieran a uno a puñaladas así por dentro. Yo les quiero recordar que desde Génesis todos estamos llamados a adorar a Dios. Y si usted cuando va al Salmo 100, ¿usted se acuerda quiénes fueron llamados a adorar? ¿Sí se acuerda? Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dios demanda de toda la tierra adoración. Dice, servirle a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Gracias, Alex, por tu comentario. Dios es santo. Miren acá arriba, los 3 ítems que yo anoté. Dios es justo y Dios es amor. ¿Qué demanda de su pueblo? Santidad. Pero no es una santidad que usted diga, yo soy santo. Recuerden que el joven rico decía, Señor, todos los mandamientos los cumplí desde mi juventud. Y el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y se fue triste. ¿Por qué? Porque él amaba el dinero más que a Dios. A uno le parece que está bien. La santidad tiene que ver con la moralidad. Demanda justicia de nosotros. Porque yo puedo decir que yo creo en Dios, pero ser una persona que trabaja mal, chismosa, peleona, grosera. La justicia demanda cómo vivimos, acciones permanentes de día. Y miren que el amor tiene que ver con la piedad o con la caridad, con la misericordia que yo tengo por otros. Hoy en día no se muestra ni se vive eso. ¿Ustedes imaginan tabernáculo o templo? ¿Indica lo mismo? La presencia de nuestro Dios. ¿Por qué tenemos que hacer todas estas cosas? Porque Dios está en medio de nosotros. Ese es el mensaje. En Malaquías, recuerden Malaquías 3:6 dice, yo he estado todo el tiempo ante ustedes y ustedes nada que reaccionan. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo responde ellos? ¿En qué hemos de volvernos? O sea, ellos como cuestionando. Dios dice, están viviendo mal. Alguno dirá, pero es que yo voy a culto, pastor. Llego a la predicación, pastor. Eso es lo importante. ¿Quién dijo? Es que el culto demanda que cantemos, que oremos, que estemos adorando a Dios, diciendo, este es tu tiempo, Dios. Por eso venimos bonitos, hermosos, vestidos decentemente y en orden. Pero yo le aseguro que más de uno se siente muy cómodo como está guardando el día del Señor. Otros llegan temprano, pero aburridos, cargados, o peor, cansados porque trasnocharon la noche anterior, no durmieron. Otros enfermos de todo su abuso de su cuerpo durante toda la semana, porque trabajan mucho, no descansan. Es que debe ser un deleite venir y presentarme delante de Dios y amar a los hermanos que Dios me dio. Por eso la iglesia que Dios me da, donde Él me añade, es mi familia. Mi familia es con los que yo amo a Dios. El significado teológico del templo es algo muy interesante. Consiste en que es el lugar donde está Dios.
ese Dios omnipresente que me escogió para que le sirviera y escogió ese lugar como símbolo de su presencia. Sacrificios, ofrendas, fiestas, música, todo era alrededor del templo. Entonces, aquí es, si yo estoy comprendiendo, miren lo interesante, Antiguo Testamento, no es Nuevo Testamento, dentro de 8 días vemos el Nuevo Testamento, el sol de justicia. ¿Qué traer al templo y por qué? Yo digo, Dios es amor. Eso es excelente. Dios es Padre y Señor, dice Malaquías. Dios es juez, es justicia y ley. Dios es Salvador. Esto es lo que yo tengo que entender, que Dios está revelado en el tabernáculo. O sea, Dios es Dios y lo tengo que adorar porque es amor, porque es Padre y Señor, porque es juez y justicia, y Dios es Salvador. Capítulo 1, Dios es amor, recuerden, dice, yo os he amado. ¿Y qué dice el pueblo? ¿En qué nos has amado? En este mismo capítulo 1 dice, si yo soy Padre y yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Dios es juez y justicia. Dice, me habéis robado. Toda la nación me han robado. Porque ¿quién hace justicia? Yo les hago una pregunta, miren lo interesante. ¿Por qué tenía que diezmar el pueblo de Dios? Porque Dios sustenta a todos los seres humanos con los dones, habilidades, talentos que Dios les dio a ellos. Ellos cobran un salario, ¿de quién? De otro que los emplea por los dones y talentos que Dios les dio a ellos. Pero en eso incluyó el salario de aquel que sirve en el templo. ¿Qué quiere decir? Que el salario que tú recibes no es todo tu salario. Es el salario de otro que Dios no le dio talentos, dones y habilidades para que sirviera al mundo, sino para que sirviera directamente al Señor como esa autoridad, como el sacerdote, como los levitas. Hoy serían los pastores. Pero en resumidas cuentas, el capítulo 4 va a decir simplemente Dios es Salvador. Si eso no es suficiente para servirle, para darle y traerle todo lo que él demanda, hemos perdido el caso. ¿Cuál fue la declaración de Dios? Yo los he amado. Malaquías capítulo 1. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y dice Jehová, y amé a Jacob. Manifiesta su amor pactual, incondicional. ¿Sí me están comprendiendo, mis hermanos? Voy a hacerle un ejemplo. Si usted tiene un hermano en la iglesia que es muy antipático, muy pesado, muy difícil de estar a su lado, ¿por qué lo tiene que amar? Es una pregunta. Porque es mi hermano. Ajá. Una razón más poderosa que esa. Una razón más Pues poderosa que porque esa. Dios me ha amado a pesar de cómo soy yo. Una razón más poderosa que esa. No pienses en ti. ¿Tan difícil es? Les voy a dar la respuesta. Porque Dios amó a esa persona. Y yo tengo que amar lo que Dios ama. No por fácil, no por difícil, no porque me caiga bien o no me caiga bien, no porque sea de los míos o no. Por eso cuando tenemos una iglesia, tenemos que orar y pedirle bien al Señor, Señor, ¿esta es la iglesia donde tú me vas a añadir? En Hebreos, cuando dice,
¿Se acuerda que dice, acordaos de vuestros pastores? Está en Hebreos 7, ¿sí o no? Y cuando uno va a Hebreos, a Hebreos 13, habla de toda una vida dentro de la iglesia. Habla de haber sido hospitalarios, habla de haber visitado a los presos, de haber sido maltratados, de haber mostrado un matrimonio. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Si usted va al versículo, ¿cómo se llama esto? Hay otros versículos que también hablan sobre eso, porque hablan de los pastores que ya murieron. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos una vida de servicio que atestigua a la iglesia. ¿Por qué tenemos que amar a los hermanos en la iglesia? Porque Cristo los amó. No es por causa de que me amó a mí, no es por causa de los beneficios que yo tengo de haber sido perdonado, sino porque simplemente Dios me añadió para amar a otros. Porque el amor de Dios es incondicional hacia mí y hacia otros también. ¿O no es así, Alex? Sí, sí, señor. ¿Muy difícil? Sí, claro, para nosotros los seres humanos eso es muy difícil, pero sí eso Pero es. se puede en el amor de Cristo. Yo estoy convencido, por eso le pedimos, bueno, estamos orando con mi esposa y con los de la iglesia, que el Señor añada personas que amen a Dios y amen la iglesia de Dios para conformar una iglesia bíblica. La iglesia bíblica no es una iglesia de liturgia, sino de vida, de amor. No, no es de compinchería, no es de paisanos, no es de los que yo me entiendo ni los que yo me comprendo, porque en la iglesia yo soy santificado. Dios ha declarado también, yo soy Padre y Señor, dice en Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Que está demandando dos cosas para obedecerle, que temamos de Dios y que lo honremos. Y no hacerlo es menospreciar el nombre de Dios. Sí estamos comprendiendo. Solamente yo quiero que comprendamos el amor de Dios que nos debe llevar al temor, su paternidad y su señorío divino. O sea, Él es fiel. O sea, fíjense que acá sobre mi cabeza está, Dios es fiel. Yo porque tengo que hacerlo, no porque lo entienda, no porque lo comprenda, porque Él ha sido fiel conmigo. Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿No se dan cuenta que ellos siempre tienen una contradicción? Siempre están alegando y diciendo, tú no nos amas, tú no estás con nosotros, tú no eres Señor, tú no eres Padre. Ahora dicen, ¿qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué estaban hablando mal de Dios, queridos hermanos? Porque ellos veían a los impíos prosperar. Decían, miren, esos que no llevan diezmo, no llevan ofrenda ni siquiera de lo robado, ni siquiera de lo cojo, ni siquiera de lo ciego. Y tú los bendices. ¿Están hablando mal de Dios o no? ¿Cuánto de nosotros sentimos envidia por los que prosperan? Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Por qué no dejamos las cosas a Dios? Que Dios es el que es juez y es ley. ¿Por qué tenemos que llevar
lo que Dios dijo. Él dijo el 10%, pues llevemos el 10%. Yo no he visto al primer cristiano que diga, pastor, yo puedo llevar el 20%. No, nadie dice eso. Pastor, ¿por qué no hacemos el culto 8 horas el domingo? No, mientras más cortico, mejor. A veces nos comportamos como el mundo. Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en el salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Miren lo interesante, que él está diciendo que tú presentes tu empresa, tu trabajo, tus relaciones con los demás. Porque ¿quién es el que hace justicia? El que retribuye. ¿Por qué hacer las cosas para ser visto? Porque hay personas que les gusta eso. Yo soy el que doy. Ay, hermanos, apreciados hermanos. Si yo no los convenzo que Dios es juez, miren, Dios es amor, Dios es Padre, Dios es Señor, Dios es juez. Y ustedes no entran en temor para hacer las cosas, porque esto no te está diciendo si tú lo entiendes. O sea, si tú no entiendes el mandato, ¿por qué yo lo hago? Porque aquel que es amor, aquel que es Padre, aquel que es Señor, aquel que es juez, o sea, es ley, lo está pidiendo. Malaquías 3:6-9, porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos otra vez al Tercan? Y Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mientras que ellos vivían sabroso en sus casas, el templo estaba abandonado. Los sacerdotes les tocaba tener otro trabajo porque su salario o lo que les llegaba no les alcanzaba. Obviamente, y al salir al mundo ellos se habían corrompido también. Versículo 10, aquí es el contexto del diezmo. Yo les hago una pregunta para que ustedes lo resuelvan. ¿Es justo que les paguen cuando ustedes llegan a fin de mes por su trabajo? Cuando ustedes pasan su cuenta de cobro, cuando pasan su factura, cuando ustedes ven que terminó el mes, ¿es justo que les paguen? Obvio. ¿Y cuánto les tienen que pagar? ¿El 10%, el 20%? Es, Completo. ok, es el 100% Propina. del trato. ¿Sí o no? El 100%. Entonces Dios dice, en ese 100% que yo te he dado a ti de tu ganancia, el 10% está el salario de aquellos que me sirven en el templo. ¿Tienes temor de Dios? ¿Has entendido que es el que Dios es el que retribuye? Miren lo interesante del tema del diezmo. Es que el diezmo, ¿cómo se adora con el diezmo? Porque tú estás diciendo, Dios me ha sustentado, por eso yo traigo, yo tengo para dar. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahora, cuando él está pensando en su casa, está pensando en todos los que conforman el pueblo de Dios. Porque si los sacerdotes tienen correctamente su salario, no tienen que salir afuera de manera incorrecta a obtenerlo. Probadme ahora, dice el Señor. Y miren, dice Jehová de los ejércitos, o sea, no pelees conmigo. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice, ¿y cómo los va a bendecir? Dice, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. A mí me parece interesante porque cómo ellos llevaban el diezmo de la agricultura. ¿Y quién es el devorador? Pues todas las plagas que se puede comer. Dice, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Quién abonaba la tierra? Dios.
dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados. El diezmo no tiene que ver con lo que yo doy, sino cómo yo adoro a Dios, porque yo le creo a Dios. Dios es el que me bendice con el trabajo, me bendice con la salud, me bendice con los dones, con los talentos que tengo. ¿Qué yo produzco? Nada. Todo lo que tengo es de Dios. Y junto con lo que yo estoy ganando de aquellas personas que están al servicio de Dios y mío. ¿Sí me comprende? Y Dios finalmente salva. A pesar de toda su desobediencia y todas las cosas, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mire qué es lo que está asegurando usted que me escucha, que usted que alterca con todo lo que Dios dice. ¿En qué te hemos amado? ¿En qué te hemos desobedecido? ¿En qué hemos hablado mal de ti? Esos que se resisten, que son necios. Pero hay otro grupo de personas, versículo 2, dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios ha redimido un pueblo, queridos hermanos, y Él es el que nos defiende. Hoy yo que quiero que comprendamos. Si Dios, tú has entendido que Dios es amor, la demanda de Dios es amar incondicionalmente. Si tú has entendido que Dios es Padre y Señor, honra a Dios y obedécele. No porque yo lo diga. Esa es la conclusión de Malaquías. Es algo que nosotros tenemos que comprender. Si tú has entendido que Dios es juez, o sea que Él es justicia, Él es ley, yo debo ser justo. O sea, yo no, algunos dicen, esto es muy interesante, ¿no? Uno siempre quiere ganar más, retener más y dar menos. Las únicas personas que saben cuánto ganamos cada uno de nosotros somos nosotros mismos y Dios. Dios siempre tomará lo suyo por derecha o por izquierda, porque lo que tú no cosechas con Dios desparramas. ¿Cuántas personas en una enfermedad todo su dinero se les va? Y queridos hermanos, si usted ha entendido que Dios es Salvador, nosotros estamos llamados a ser misericordiosos con los demás. Dios es Dios y lo adoramos de esa manera. Por eso nosotros llevamos todo esto al templo. Queridos hermanos, la denuncia de un corazón no arrepentido, de un corazón contradictor, es: yo los amo. Dios es fiel a quienes, a los predestinados, a los que están dentro del libro de la vida, a los que son parte del pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y todos ellos serán amados, son amados y serán amados por la eternidad. También una promesa que Él es nuestro Señor, por tanto nos sustenta en todas las cosas. Dios ha dicho, todo es mío. ¿Nosotros qué somos? Sí, somos sus hijos, pero a su vez somos sus súbditos, sus vasallos. Y no olvidemos, Él es un Dios de pacto, digno de toda adoración. Dios es el que me ha dado esposa. Dios por eso condena el divorcio. Yo me tengo que sobreponer a esas tentaciones y hacer lo más que puedo por no llegar al divorcio delante de Dios y de la iglesia, obviamente. Queridos hermanos, Dios es justo, viene el Mesías y ahí es donde se va a develar todas las cosas. La prosperidad temporal es buena en esta tierra, pero eso no es la evidencia de estar salvo. La evidencia de estar salvo es que yo honre
y obedezca a Dios con alegría, con júbilo, dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado dones y habilidades. Dios no olvida, Él es el que da recompensa. Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y a Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdone como el hombre perdona a su hijo que le sirve. ¿Se dan cuenta que yo les daba esa explicación y esa analogía? Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué llevamos las cosas al templo? ¿Por qué las llevamos? Porque ahí está Dios, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí los escucho. Quisiera que compartieran si hay algo que no quedó claro. Perdónenme que corrí un poquito, pero no quiero ser reiterativo, quiero que no se edifique. Preguntas, aportes, conclusiones. ¿Qué les pasó? Pues no, pastor, todo ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Y sí, es para uno, es muy difícil no mirarlas, como mirar, nosotros siempre nos estamos preocupando es por las cosas de este mundo y no por las que nos debiéramos preocupar, ¿no? Y, y sí, es una gran reflexión porque debemos es ocuparnos de las cosas de Dios y no las de nosotros, porque pues la misma palabra lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero es muy difícil para nosotros hacemos es como siempre lo contrario. Pero no, definitivo, hay mucha reflexión en todo este estudio. Ok, y Malaquías, fíjense que es el último libro de la Biblia, es el que nos va a abrir paso para Cristo, para Juan el Bautista. Dios no cambia, sigue siendo fiel a pesar de un pueblo rebelde y contradictor. Sí, y recuerden que el verdadero cristiano siempre está deseoso de ser generoso, de ser misericordioso, de vencer sus pecados, de ser justo. Tres características: santidad, justicia y misericordia. ¿Alguien más? Muy bien, mis queridos hermanos, no siendo más, voy a terminar en oración y pedir que el Señor nos ayude para poder comprender las cosas. Recordemos que el templo en el Antiguo Testamento evoca la presencia de Dios. Los sacerdotes evocan el oficio de Cristo, que Él es el gran sumo sacerdote y que siempre Dios tiene autoridades dentro de su reino, de las cuales demanda que modelemos ese carácter de santidad, de justicia y de piedad. Y nosotros como su pueblo tenemos que temer de Él para poder acercarnos a Él correctamente. Él nos amó y amado a nuestro prójimo. Él es Padre y Señor, o sea, a Él se le debe dar honra y obedecer. Él es juez justo, por lo cual hay que actuar con justicia, no solamente con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Dice el texto en el capítulo 3 que hay que hacer justicia a nuestros empleados, a los que les pagamos, a los que les trabajamos, a todos aquellos.
que le servimos. Hay que preocuparnos por los necesitados. Y Él es Salvador nuestro. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque en este libro maravilloso posiblemente estamos viendo que nuestro corazón no se ha arrepentido. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos vivir para ti. Ayúdanos que seas tú, Señor, aquel que bendice nuestra vida con tu palabra. Guárdanos de pecar contra ti. Guárdanos, Señor, de obrar contra ti. Ayúdanos a tener temor y temblor. Produce obediencia en nosotros. Produce, Señor, en nosotros amor por ti y por el prójimo. Y ayúdanos, Señor, a vivir coherentemente en justicia, sabiendo que de ti viene toda retribución. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga. No olviden sus tareas, estar al día con todas sus obligaciones para los que son estudiantes y aquellos que quieran estar certificados también con sus pagos. Un fuerte abrazo.